Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, así como estamos en pie, a elevar una oración en el nombre de Jesús para que tomen sus lugares. Padre, te bendecimos, te glorificamos y gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de estar nuevamente en este lugar donde rogamos, bendito Dios, de la guianza de tu Espíritu Santo, donde podamos, bendito Señor Santo, aprender así de ti, en el nombre de Jesús. Sí, mi Dios, porque tú eres el poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre glorioso, así Padre Santísimo, rogamos por aquellos que no están también en esta mañana y que, bendito Dios, tu misericordia los alcance, los guarde, los cuide en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Así, mis hermanos, vamos a darle comienzo a nuestro tema. Tome sus lugares en esta mañana, gloria a Dios. Y vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios en esta mañana. Lo que quiero tratar, ¿verdad?, en esta mañana o compartir con ustedes es una palabra que conocemos y que para nosotros creo que no hay posiblemente ningún problema o ninguna dificultad con esta palabra, ¿verdad? Es parte de nuestra doctrina, de nuestra base fundamental, ¿verdad?, en este ministerio. Y, ¿verdad?, me refiero a edificados sobre apóstoles y profetas, siendo de la principal piedra del ángulo Jesucristo el mismo. Efesios 2:20. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poquito con respecto al nombre del Señor. Es algún punto, como le digo, que no creo que para los que estamos en este lugar no hay problema, pero a veces viene a nuestro pensamiento si, por ejemplo, llegásemos a una diálogo con alguien que no entiende esta palabra, ¿cómo le harías o cómo le haríamos para poder centralizar la palabra del Señor? Venía mi pensamiento, ¿verdad?, la semana pasada, ahora de estos bautismos que hicimos, personas que no estaban doctrinadas en esta forma. A veces tenemos, ¿verdad?, pues que hablar con respecto a ello para hacerles notorio la razón por la cual usamos nada más ese nombre. Y yo creo que es algo que uno no está escondiendo, sino que al contrario, ¿verdad?, estamos tratando de comunicar lo que realmente conocemos y entendemos. Pero ¿cómo haríamos o cómo harías tú en un caso dado, ¿verdad?, que le tuvieras que hablarse a una persona y le comentaras de que es necesario bautizarse o entregarse en ese nombre? ¿O cómo le harías para darles los puntos a entender o a que los conozca? Entonces me di un poquito a la tarea de venir a tiempos antiguos a mi mente, ¿verdad?, donde estudiamos esta palabra del nombre del Señor. Y claro, hay mucha palabra respecto de esto, bastante. Claro, no la vamos a notificar toda en esta mañana, pero sí en parte, gloria a Dios, con respecto al nombre del Señor. Hay muchas denominaciones, hermano, en este tiempo que conocemos y denominaciones de mucha palabra incluso al respecto, pero fíjate que no entienden el nombre del Señor, o sea, no lo reconocen de la manera que nosotros lo reconocemos. Y otro punto importante que nos debe de apurar o importar mucho es que nosotros estamos tratando de hacer lo que dice el Señor y no de tratar de hacer lo que hace la imagen de la bestia, cuando hemos estudiado la bestia. Ese es un punto muy fundamental para ellos en los títulos. Y nosotros estamos tratando de seguir, aleluya, al Señor de señores. Amén. Gloria a Dios. Sí sabe usted, ¿verdad?, que la iglesia popular de este mundo, la que tiene más, podríamos decirlo, más membresía en el mundo, usa el bautismo del nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Se sabía eso? Y la imagen, o sea, dice que los que no adoran a la bestia o a su imagen, estos tendrán parte en el reino de Dios, pero los que adoran a la imagen no tendrán parte. Entonces, creo que nosotros no estamos tratando de seguir ninguna imagen, estamos tratando de seguir a un solo Dios todopoderoso. Gloria a Dios. Entonces, ¿verdad?, son puntos importantes al fin de cuentas que debemos de conocer y entender el por qué. Gloria a Dios. Y vámonos a Éxodo, hermanos. El hermano Porfirio la semana pasada hizo énfasis con respecto a unos versículos, los cuales son muy cómodos para este tema. Gloria a Dios.
capítulo 3 de Éxodo. La historia narra, ¿verdad?, en el tiempo del Éxodo, que cuando el Señor envía a Moisés a sacar a su pueblo de la esclavitud, hubo una pregunta que Moisés hizo. Y esa pregunta está aquí en el capítulo 3. Quiero que la lea conmigo. Gloria a Dios. Y vamos a leer del versículo 9 en adelante. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y enviarte a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto. Serviréis a dioses sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: y aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado, y vosotros, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Gloria a Dios. Y dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me envió a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Amén. Moisés se queda con la purguita, por decirlo de esa forma, de que, ¿qué les voy a decir si me preguntan quién me envió? O sea, nomás les voy a decir eso: el Dios de vuestros padres, les voy a decir que me envió. ¿Cómo les digo? Querían ellos tener él quería tener algo más firme, más positivo, más oficial para comentar, para hablar, para cuando preguntasen. Gloria a Dios. Es, por ejemplo, cuando nosotros no tenemos una iglesia, un lugar donde reunirnos, y dice no, pues en cualquier lugar alabo a Dios, pero sí tienes que tener una firmeza donde estés parado, donde estés asistiendo, o donde te estés alimentando, para decir, cuando te pregunten, que tú le estés hablando a alguien del Señor: bueno, ¿y a dónde perteneces? Pues a tal iglesia, ¿verdad? Pero si no tienes un lugar a donde tú digas: ahí pertenezco, te quedas titubeando, ¿verdad? Como que no hay una firmeza, no hay fundamento, aleluya, de lo que tú estás hablando. Amén. Porque para comenzar, pues debes de someterte a un lugar, ¿verdad? Para que digas: allí pertenezco, ¿verdad? Ya ve que hay personas que no pertenecen a ningún lugar, pero lo que no les gusta es asumir responsabilidades. Amén. ¿Cuántos de ustedes en el tiempo antiguo, antes de conocer de Cristo, cuando les preguntaban, por ejemplo, mira, yo me recuerdo en los años, aquellos tiempos, muchos años atrás, me recuerdo que cuando yo venía para Estados Unidos, en aquellos años de mis primeras, por decir así, aventuras de conocer Estados Unidos y venir para acá, 2 ocasiones ahí me detuvo la ley. Y te dan una planilla para que la llenes y digas allí, pues, cómo te llamas, quién eres, cuántos años tienes, acá vas, qué haces. Y en la planilla, ¿verdad?, decía: y cuál es tu credo, ¿verdad? Y yo católico, ¿verdad? Pero en sí, pues yo nomás lo ponía porque pues era un requisito que llenar, pero en sí no era ni eso siquiera, porque no tenía la asistencia, ni siquiera sabía cómo se movía el credo de tal lugar, ¿verdad? Simplemente uno lo hacía por tradición, pero no por entrega. Pero llenas allí. Ahora, por ejemplo, cuando tú llenas una planilla, ¿qué le pones allí? No, pues yo soy tienes que poner algo, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, me imagino que Moisés, en cierta forma, ¿verdad?, a cierto punto llega, dice: bueno, ¿qué les voy a decir? ¿Quién eres tú? Pues yo voy a sacarlos, decirles: suéltalos porque Dios me envió. Pero ¿quién es ese Dios? Porque pues desde ese entonces había dioses, la verdad, que tenían su nombre. No Jehová de los ejércitos, había otros dioses, como hasta el presente, que se creían que eran los dioses, ¿verdad? Los egipcios tenían siempre sus dioses. Bueno, pero le da ese nomás el yo soy, me ha enviado a vosotros. Así les vas a decir: yo soy quien soy. Gloria a Dios.
Y acá dice, este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. El memorial, o sea, en sí, en cierta forma, no era exactamente su nombre, era su memorial. Así se dio a conocer y así se dio a entender a ese pueblo en aquel entonces. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos, ¿verdad? Yo creo que no vamos a leer todos los versículos que están aquí en el Antiguo Testamento que hablan de Jehová o el yo soy, Jehová el yo soy, porque hay varios y muchos de estos al respecto. Pero, como le digo, yo sé que estamos en una congregación donde conocemos estos puntos y vamos a irnos un poquito más rápido. Amén. Gloria a Dios. Juan, Evangelio, gloria a Dios. Vamos a leer a Juan, capítulo 8. Aleluya. Hubo una discusión con respecto a esto, porque tenemos a Isaías 52, 1 al 6, bueno, que conocería, bueno, le voy a pedir a alguien que me lo lea para que entremos un poquito más en la mente a trabajar. Yo quiero que tome nota, tome seso en esta mañana para que usted memorice o analice o medite estos versículos. Si alguien me le lea, hermanos, a 52, 1 al 6, por favor. Aleluya. 52 Isaías. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Ahí está, ¿verdad?, la profecía del Señor a través de Isaías, hablando de una presentación que haría en futuro, lo cual se cumpliría al tiempo de los años. Vemos que sí se cumplió, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, él mismo, ¿verdad?, anuncia su venida desde Isaías. Anuncia su venida, anuncia a través de Isaías, incluso anuncia lo que iba a llevar de sufrimientos y por qué causa iba a llevar esos sufrimientos, ¿verdad? Entonces, al tiempo, ¿verdad?, de futuro, para ese entonces, viene y entonces da a conocer el nacimiento, el cual conocemos que está en Mateo capítulo 1, versículo 18, y conocemos ese pasaje, y yo voy a leer un poquito, ¿verdad?, para que, yo como le vuelvo a repetir, es un material que usted conoce, pero a lo mejor algunos no están enterados, ¿verdad?, de ciertos puntos, son importantes. Dice, y el nacimiento de Jesucristo, versículo 18 del capítulo 1 de Mateo, fue así, que siendo María su madre, desposada con José, antes que se juntase, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quisiera infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciéndole, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo, y aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Amén. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre
Jesús. Gloria a Dios. Entonces, vemos, ¿verdad?, que esto fue anunciado por el profeta y fue cumplido en el tiempo, ¿verdad?, a futuro. Y vemos que sí se cumplió y su nombre, ¿verdad?, se le acomodó, se le puso como se le había profetizado ya desde antes. Pasa el tiempo, como le digo, pasa el tiempo, el Señor empieza a hacer su trabajo, su obra. Gloria a Dios. Y empieza el Señor a hablar la palabra de Él mismo. Y empieza a darla, pero nunca se presentó tal y como Él era, ¿verdad? Siempre se presentó, pues, a mí, yo soy un enviado, yo he venido a esto. Y se queda, ¿verdad? Él, bueno, la gente se queda atónita por la enseñanza que da, por la manera que habla, por la manera que hace las cosas. No había cómo, ¿verdad?, la gente explicarse de dónde había aprendido tanto. Pero lo que no entendían era el misterio que el Señor Jesucristo encerraba, ¿verdad? Porque sabíamos que Él había salido de Dios, por lo tanto venía con la enseñanza ya desde un principio. Al paso del tiempo, hay discusiones con los fariseos, hay discusiones con aquellos saduceos, con aquellas personas que supuestamente eran preparadas. Hemos estudiado un poquito con respecto a los escribas y a los fariseos. Y los escribas y los fariseos, hermanos, ambas personas eran personas muy súper preparadas hablando de este mundo. Tenían conocimiento al respecto de lo que ellos estudiaban, pero se enfocaban siempre más en el punto de teorías que enfocarse en una espiritualidad sobrenatural. Por eso no entendían el misterio del Señor, pero sí tenían conocimiento con respecto a lo que eran las generaciones y cómo venía el Señor Jesucristo, cómo venía Jehová de los ejércitos. Todos los puntos los entendían, pero claro, a su manera, no a la manera que Dios quisiese en ese entonces que los entendiesen. Porque un punto que ellos tenían, ¿verdad?, los escribas y fariseos, era que a ellos les importaba mucho el qué dirán de mí, o sea, el exterior. Aunque dentro del corazón ellos hacían tales cosas o maquinaban cosas perversas, pero lo que les importaba era cómo se mirara su exterior. Yo creo que debemos haber visto a través de la palabra que tengamos cuidado con el espíritu de fariseo, ¿verdad? Porque se te hace sentir que tú estás bien y que nada más tú estás bien y todos están mal. Esos eran los fariseos. Pero ellos procuraban siempre el exterior, amaban mucho el orar en las calles, el que se viera, que se dijese de ellos. Ellos hacían mucha propaganda con respecto a eso. Y sí tenían conocimiento, pero como les digo, en cierta forma no concordaba con lo que el Señor quería que tuviese. Bueno, en el capítulo 8, como le había citado, de Juan, Evangelio, fíjate lo que dice. Versículo 28, en adelante vamos a darle lectura allí. Díjoles pues Jesús: cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Yo quiero que tome nota de esto, hermano. Mira, fíjate, cómo se presenta a Moisés el Señor, con el nombre de ¿qué, hermanos? De yo soy. Ahora, si tú te fijas, estamos estudiando la palabra del Señor en el lenguaje que conocemos, ¿verdad? O en el que más sabemos hablar, que es el español. Y fíjate lo que dice aquí. Porque si no estamos en el 28. Díjoles pues Jesús: cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que ¿qué, hermanos? Que yo soy. El yo soy del Antiguo Testamento se vuelve a presentar el yo soy en el Nuevo Testamento, si tú te fijas, para que vayas más o menos entendiendo, o sea, sacando más que nada la palabra a tu capacidad, a tu conocimiento, para que de esa forma la puedas aplicar a quien tú tengas que compartírsela. Y como el Padre me enseñó, esto hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado, solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada hago siempre. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy simiente de Abraham,
mas procuráis matarme porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y dijéronle, nuestro Padre es Abraham. Dícele Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero ahora procuráis matarme, hombre, que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuere Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y dijéronle, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado. Y no busco mi gloria, hay quien la busque y juzgue. De cierto os digo que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros, mentiroso. Mas le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Y dijeronle entonces los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Díjoles Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Vemos, ¿verdad?, lo que empieza la legata, ¿verdad?, con aquel pueblo, lo que empieza la discusión, y empieza el Señor a narrarles la historia, o cómo es la vida, cómo es la realidad. Pero ¿por qué razón, verdad, estos no entendían? ¿Por qué este pueblo no entendía? Porque, hermanos, había una forma de apreciar el mensaje de Dios, una forma muy superficial y humana. No había el conocimiento pleno de la espiritualidad para entender el misterio de Dios. No lo entendieron. Entonces, por eso cuando Él les dice, mira, yo antes de Abraham soy, y entonces ellos empiezan a juzgarlo humanamente. Pues si tú no tienes 50 años y ya estás diciendo que eres antes de Abraham. Y fíjate cómo les contesta, ¿verdad? Porque está hablando con el mismo vivo Satanás a través de ellos, porque les dice, ¿sabes qué? Ustedes sois hijos del diablo porque las obras del diablo hacen. Así sin titubeos. Amén. Entonces, y fíjate, vuelve a enfatizar allí en el versículo 58, antes que Abraham fuese, yo soy. Otra vez vuelve a salir el yo soy. Amén. Y está entre nosotros ese yo soy, ¿verdad? Porque ese Dios, ¿verdad?, es el mismo que sigue trabajando hasta el tiempo de hoy, y el mismo que profetizó Isaías con respecto, ¿por qué causa vendría Él? Dice, porque hay una crítica con respecto a esto, porque no conocen mi nombre, no saben quién soy, pero yo mismo que hablo en este tiempo a través de los profetas, yo estaré presente en aquel día. Y lo hace notorio y viene y nace por medio de María. Gloria a Dios. Y ahora anda entre nosotros para darnos el conocimiento de su palabra. Gloria a Dios. Es algo tan, digo yo, tan importante, hermanos, conocer, bendito Dios, su nombre. Aleluya. Vayamos a otro versículo, aquí un poquito más adelante. Gloria a Dios, en el capítulo 17 del mismo libro.
Aleluya. Versículos 5, 6 y 7. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. ¿Y qué dice? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti. ¿A qué vino a hacer el Señor Jesús? A manifestar, ¿qué, hermanos? El versículo 6, su nombre. A eso vino, a manifestar su nombre, para dar a conocer a la gente quién verdaderamente era el nombre del Señor de los ejércitos. De aquel gran yo, de aquel yo soy, ahora lo está manifestando el Todopoderoso a través de un cuerpo mortal así como nosotros. Pero a veces de dar la inmortalidad, la presencia de Dios no la alcanzamos a entender, ¿verdad? Porque la presencia viene de lo más allá de lo que el hombre alcanza a entender. El hombre se mueve en ciencia, y hay ciencia de Dios también, pero viene de la presciencia, porque así dice la Biblia, del que fuimos, ¿verdad?, escogidos desde antes de la fundación del mundo en su presciencia, en el más profundo conocimiento que ningún ser humano puede obtener. Lo que la presciencia no la puede obtener nadie en este mundo. Pero es donde entra lo sobrenatural, donde entra lo misterioso de Dios. Ahora se pregunta uno, ¿podrá Dios formar uno y otro, mandar como lo nombra él, Jesús, un hijo? Claro que sí lo puede hacer, ¿verdad? Gloria sea al poderoso. Pero ¿por qué lo hace el Señor? Bueno, porque está profetizado desde un principio, donde viene el caminar de las generaciones, y que Dios quería darle una oportunidad a nosotros los gentiles, ahora los que no teníamos nombre, nos vino a dar una oportunidad. Aparte de presentar un nombre, vino a hacer un grande sacrificio que nadie podía lograr, gloria a Dios, y se baja de su trono y viene, pero no podía venirse tal y como Él era, porque era imposible de poder obtener a Dios entre nosotros tal y como Él es imposible, no podría un ser humano, ¿verdad?, sobrevivir. Entonces buscó la forma de llegar a nosotros y hablarnos en su lenguaje y hablarnos, aleluya, a la manera que nosotros entendiésemos, por el grande amor, ¿verdad?, que Él tenía para con nosotros, o tiene aún para con nosotros. Entonces vemos cómo hace Dios, ¿verdad?, un disminuido de Dios para poder estar entre nosotros. Gloria a Dios. Vino y nos dijo, mira, fíjate que yo vengo aquí con este propósito de enseñarte el camino, porque vamos a ver ahorita un poquito más con respecto a esto. Bueno, yo creo que vamos allí. Juan 14:1. Aleluya. Y vamos a ver por qué razón, ¿verdad?, se deja venir el Señor. Bueno, vamos a dar lectura allí, Juan. Vamos a empezar el versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuereis a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Vemos, ¿verdad?, una vez más aparece la palabra del Señor, el yo soy. Yo soy el camino, yo soy Jesucristo, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy todo. Amén. Una vez más. Pero hay esa pregunta de un discípulo, les hacía notorio a los jóvenes anoche, ¿verdad?, con respecto a esto. El discípulo y apóstol hay una grande diferencia. En el tiempo del Señor Jesucristo llama a 12 discípulos. Llama a 12 personas para darles un trabajo. Pero en el momento que los llama y andan con Él, solamente son ¿qué? Discípulos, o sea, seguidores, aprendices que estaban en preparación. No son apóstoles todavía. Cuando alcanzas el don de apóstoles, cuando empiezas tú a trabajar para lo que fuiste llamado. Si es que lo trabajas, obtienes el don de apóstol. Si no trabajas, quedas solamente como un seguidor de Jesús solamente. Gloria a Dios. Hay una grande diferencia allí. Por eso cuando dice,
habla mucho los evangelios, discípulos, 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 ¿verdad? Y claro, más adelante cuando la palabra viene y empiezan ellos a trabajar o a movilizarse con la palabra, entonces cuando le dan cumplimiento a la palabra. Por eso cuando habla Mateo, ¿qué viene siendo Mateo 28, 19? ¿Alguien da mi lectura, hermanos? Gloria a Dios. Un versículo muy conocido. Y de doctrinar a todos los gentiles, basando en el Padre y Espíritu Santo. Pero léalo, por favor, ¿verdad? Para que de esa manera no estemos hablando al aire solamente. Gloria sea al Señor. Es un mandamiento, es un mandato que está dando el Señor solamente a sus discípulos. Yo quiero que lo vea allí, gloria a Dios. Porque quiero que vaya armando un poquito el rompecabezas y lo pueda usted acomodar en su conocimiento para que esa forma sea útil y sea también usado en las manos de Dios para este trabajo. Aleluya. Bueno, parece que nadie lo encontró, déjese, lo leo yo. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero quiero leerle un poquito arriba para que vea lo que habla con respecto a esto. Diciendo, versículo 13, decid, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron durmiendo nosotros. Bueno, esto empiezan a decir sus discípulos, ¿verdad? Así los nombran todavía cuando el Señor es crucificado. A los 11 que habían quedado, porque claro, ya no eran 12, porque se acuerda que uno fue destituido, que fue el que lo entregó, o sea, Judas Iscariote. Decir, sus discípulos vinieron de noche y lo volaron durmiendo nosotros. Y si esto fuere oído del presidente, nosotros lo persuadiremos y os haremos seguros. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos, o sea, para echar mentiras. Y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mas los 11, fíjate, porque ¿te acuerdas que se había destituido uno? Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. O sea, todavía está hablando de esos 11 discípulos, no está hablando de apóstoles todavía, está hablando de discípulos. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y entonces ya Jesús, cuando ya es resucitado, ¿verdad? Viene y dice, llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Da el mandamiento, ¿verdad? Pero ¿cuándo se empieza a cumplir este mandamiento? Porque si nos recordamos, el Señor Jesucristo no bautizó a ni uno, ¿verdad que no? La Biblia no registra que el Señor Jesucristo haya bautizado a alguno. O si bautizó a alguien, usted sabe que Dios haya bautizado a nadie, ¿verdad que no? Solamente dio instrucciones y dio enseñanzas y qué es lo que se tenía que hacer. Les da a sus discípulos la instrucción. Aleluya, claro, hablando de los 11 discípulos, pues claro, se recuerda que echaron suertes y acomodaron al que faltaba para que fueran los 12. Y estos se fueron a trabajar ahora sí la palabra de Dios y entonces ya recibieron el don del apostolado. Pero mientras no, solamente eran discípulos. Bueno, viene el trabajo de los discípulos a trabajar. El libro de los Hechos habla del trabajo de estos ahora ya apóstoles y empiezan ellos a llevar, activando la palabra y empiezan a bautizar gente y empieza a cumplirse lo que había dicho el Señor allí hablando el apóstol Mateo. Gloria a Dios. Y de esa manera, ¿verdad? Se viene avanzando la palabra del poderoso en el conocimiento que Dios quería que se hiciese. Gloria sea al poderoso. Alabamos a Cristo, hermanos. No sé si estamos aprendiendo en esta mañana o solamente haciendo un recordatorio de lo que realmente ya hemos estudiado, como le digo, hace tiempo muy atrás. Pero igual se necesita conocer y entender y tenerlo más que nada bien puesto en nuestro corazón el nombre del Señor, porque pues el nombre del Señor es importantísimo para todo, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Aleluya. Dice el apóstol Pablo ya en Colosenses, dice que Él es la imagen de Dios. Fue la imagen de Dios aquí en la tierra, o sea, el Señor Jesucristo. Fue la imagen del poderoso, pero a nivel humano solamente. Ahora a veces la pregunta de nosotros, ¿cómo está esto, verdad? Fíjate, los que estudian la Trinidad, no sé exactamente, pero creo yo que la hacen, no traen un lápiz, hermano, así que está un lápiz.
Gloria a Dios, la hacen, me imagino yo que de una manera, pues no, pues para poner a tres. Nosotros, ¿cuántos esperamos, hermanos, el día que el Señor venga? Nada más uno, ¿verdad? No le voy a poner el estén. Pero fíjate, la Trinidad, los trinos te enseñan así, mira. Padre, Hijo y Espíritu. ¿Verdad que sí? Nosotros, ¿cómo enseñamos, hermanos, el nombre del Señor? ¿Cómo tú crees, cómo tú le enseñarías si tú fueras a dar una clase a algunos seguidores? ¿Cómo le enseñarías? Porque la Biblia habla mucho del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y nosotros le enseñamos así, mira. Padre, Hijo y Espíritu. En uno. Esa es la manera que debes tú enseñar. Padre, el Hijo y el Espíritu. Tres en uno. Amén. La Trinidad la enseñan de esta manera. Yo no he estado donde enseñan mucho la Trinidad, pero tengo una idea que más o menos así le hacen. Gloria a Dios. Ahora, nosotros, en Efesios 3:20 te enseña un triángulo, ¿verdad? Amén. ¿Edificado sobre qué, hermanos? Apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Gloria a Dios. Entonces entendemos que no es solo Dios. Amén. No son tres. Aleluya. Pero ¿por qué razón, verdad, se presenta como hijo? Porque mismo Dios lo está diciendo claramente. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Haciendo una forma de, como dice él, de poner un sumo pontífice para nosotros. Presentarnos un sumo pontífice para llegar nosotros a él y él interceda por nosotros. Amén. Como si fuese, ¿verdad?, el conducto para llegar a Dios, porque Dios es ordenado. Pero nos tiene que hablar en el lenguaje de nosotros para poder llegar a Dios. Porque de otra manera no se podría uno comunicar con Dios. Como en el tiempo antiguo, acuérdate que nada más a través del profeta, pero aún así había eso de que, pues dijo Moisés, pues ¿qué les digo yo para decir quién me envió? Dijo, pues diles que yo soy, ¿quién soy? Yo te envío a ti. Pero Moisés incluso tenía esa como quien dice, esa duda de decir, bueno, pues ¿cómo les digo que te llamas? Porque sabemos que conocemos al Dios tal y al Dios el otro y al Dios este, el otro, ¿verdad? Y todos tenían su nombre, los dioses. Pero el de nosotros, ¿cómo te llamas? Pues yo soy quien soy. Amén. Gloria a Dios. Entonces había esa preocupación a la vez. Pero cuando Dios viene y se presenta, ¿verdad?, como hombre, entonces ahora sí vemos a Dios y lo conocemos y dice, yo soy el Señor de señores. Gloria a Dios. Entonces, cuando dice yo soy la puerta, entonces él tenía que hablar como por ejemplo cuando tú le enseñas a uno de tus hijos. ¿Cómo le enseñas a uno de tus hijos, hermanos, aleluya, para que camine? Por ejemplo, si le vas a hablar de su sujeción, ¿cómo le vas a decir? Pues yo me sujeté a mi padre y me sujeto a mi padre y me sujeté a mi madre, porque la Biblia dice que es el mandamiento con promesa. Pero tienes que presentárselo de esa forma, que tú amas a tu padre y tú amas a tu madre. Y mire, hijo, usted también debe de sujetarse a las ordenanzas de la Biblia. Entonces tiene que presentarse así de esa manera. ¿Y cómo le iba a hacer el Señor para nosotros enseñarnos? Si Él es el camino, es la verdad, es la puerta de entrada. ¿Cómo le iba a hacer para enseñarnos a orar, hermano, el Señor? Claro, el Señor se presentaba como hijo. Padre mío, aquí estoy, me entrego a ti, o estoy aquí ante tu presencia. Y Él hablaba como si fuese así de esa manera, como un hijo. Porque él estaba enseñando la forma de caminar, la forma de clamar, la forma de orar. Mi Padre está conmigo constantemente, Él está conmigo porque yo y Él una sola cosa somos. Amén. Y de esa manera había una convicción entre ambos, presentando como dos personajes, pero a la vez siendo uno. Pero Él estaba enseñando el croquis, o no sé cómo decírselo, aleluya, o el formato para caminar, para enseñarnos cómo se le hacía. Entonces nos dejó esa instrucción a nosotros y ahora decimos, Señor Padre mío, me dirijo a ti. Pero nos dio ese nombre para que lo invocáramos. Amén. Nos dio ese nombre para que lo invocáramos. Lo que quisieres, aleluya, pedirlo en mi nombre y te será hecho, nos dice la Biblia. Entonces ahora nosotros venimos, Señor, en tu nombre venimos, aleluya, a presentarnos a ti con esta necesidad.
y voy a invocar tu nombre, que es sobre todo nombre, porque en ella hay sujeción de demonios y hay destrucción de fortalezas. Y venimos, invocamos ese nombre y empezamos a darle seguimiento a la palabra de Dios. Pero ¿quién nos enseñó la puerta? ¿Quién nos enseñó el camino? El mismo Señor Jesús. Amén. O sea, es algo, ¿verdad?, que yo pienso no nos podemos enredar, ¿verdad?, para dar una explicación al respecto, ya con más calma, por hacer un formato y decir, mira, esta es la presentación que te voy a hacer de este Dios que conocemos. Aleluya. Entonces vemos allí que dice, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le he conocido y le habéis visto. Dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Todavía quedaba la duda. Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con nosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, también Él las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Gloria a Dios. ¿Verdad? Vemos claramente, pues, creo que está muy simple, ¿verdad? A la vez para nosotros. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es la función del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es otra persona. El Espíritu Santo es la fuerza que activa la mentalidad cuando tú te la entregas a Cristo. Gloria a Dios. Dice el Señor, yo derramaré de mi Espíritu Santo para que Él los guíe y no los deje, dice el versículo 18, y no los deje huérfanos, sino que a través del Espíritu Santo me comunicaré con ustedes, porque Él hablará de mí y Él me comunicará de ustedes, y así estaremos en contacto constantemente y tendrán esa dirección. Gloria a Dios. Entonces el Espíritu Santo es la función de esa fuerza que activa a nuestro espíritu para hacer las cosas agradables ante la presencia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos, yo creo que viendo, ¿verdad?, lo que es la Trinidad, como se dice, pero estamos viendo que realmente es un solo Dios. Aleluya. Vamos a otro versículo, hermano. Ahora sí vamos a Colosenses. Hay un sinfín, le puedo decir yo así de esa manera, de textos al respecto de esto. Bendito Dios. Capítulo 1. Dice la palabra del Señor, versículo 11. Corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? ¿Está hablando de quién? Del Señor Jesucristo, ahora en cuerpo como vino, ¿verdad? Está hablando de, yo quiero que se fijen en eso para lo que vamos a leer posteriormente. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por quién, hermanos? Por Jesucristo, que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. ¿Por quién fue creado? Por Jesucristo, por ese Jehová de los ejércitos. Ese es, ¿verdad? Estamos viendo que realmente es un solo Dios, que nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre. ¿Quién derramó su sangre? Jesús, en la cruz del Calvario. ¿Por quién se tiene la remisión de pecados? Por medio de Jesucristo. Ahora, el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque Él vino a representar a Dios mismo aquí en la tierra, o a representarse como Hijo aquí en la tierra. Porque por Él fueron, ahora por Jesucristo, por Él fueron creadas todas las cosas. Que Génesis no dice que fueron creadas por Jehová.
¿verdad que sí? Entendemos que Él era en el Padre y el Padre en el Hijo. Él es el mismo que está hablando en Génesis, está hablando aquí el apóstol Pablo con respecto a Él. Amén. Porque está hablando de que porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en toda tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por Él reconciliar todas las cosas, así pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Amén. Vemos, ¿verdad? Pero no pierde la orden, hablando que al Padre le plació, a Dios mismo le plació hacer las cosas de esa manera. El problema del humano es que no alcanza a entender, ¿verdad?, la autoridad o la potencia del mismo Dios de los cielos. Dios puede, hermanos, Dios puede estar aquí, Dios puede estar en México al mismo tiempo. Dios está en su trono al mismo tiempo. O sea, tiene una potencia tremendísima. Y por qué no entender que Dios, igual como puede estar allí en ese Jesucristo, como puede estar en el trono, hermano, a la vez. O sea, es algo que el humano creyente de hoy en día no lo percibe o no lo quiere aceptar simplemente. Amén. Pero si entendiésemos un poquito lo sobrenatural de Cristo, es el problema del científico, es el problema, hermano, del que conoce mucho, que está muy súper preparado, es el problema para llegar a Dios, porque todo lo quieren poner como una teoría y Dios no se puede poner como una teoría. Dios, Dios es firme. Por eso cuando hablamos o habla las universidades de nuestros tiempos, de millones y millones y millones y millones de años, todas esas cosas, hermano, son teorías que el hombre se inventa, porque ellos tienen que sacar, hermano, terminologías conforme a las teorías. Y en el Señor no se puede hacer eso. Dios es Dios, hermano. Dios es algo sobrenatural, que a veces si nosotros mismos nos dejamos, hay cosas muy inexplicables, pero que nos las seguimos por fe, creyéndolas, como lo hicieron aquellos grandes, que Dios promete cosas y que las va a cumplir al tiempo. Y es algo que uno tiene que confiar en Dios, ¿verdad? Y que dice, bueno, si el Señor lo habló, Dios no puede mentir. Vamos a creer y vamos a caminar como dijo el apóstol Pablo, no como quien hiere al aire, sino como siguiendo al blanco, creyendo, aunque me juzguen loco, pero vamos detrás de esa promesa que Dios nos ha dado. Entonces eso lo tienes que tomar como en lo sobrenatural, en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Alabamos a Cristo, hermanos. Porque en el pueblo del Señor, donde fue Él su nacimiento, aquí en la tierra, hablando ya como Jesús hombre, ¿por qué razón el Señor no se manifestó grandemente? ¿Se recuerda por qué? ¿Por qué no hizo tantos milagros como debía de haberlos hecho en su pueblo natal? Dice que por la incredulidad de la gente no se manifestó tal y como Él hubiese querido. Y fue cuando salió la porción bíblica que dice, no hay profeta deshonrado más que en su tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo conocían y decían, no, pues ese es hijo de fornicación, ¿cómo le vamos a creer que hace milagros? Pero para eso hay que creer, hermano. Para recibir un milagro hay que creer. Si no creemos es imposible recibir un milagro. Gloria a Dios. Pero si creemos, vamos a ver la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida. Aleluya. Entonces tenemos que creer. Y eso es lo que el estudiado no puede creer. Porque él para armar un rompecabezas, no puede ser. No puede ser esto, aquí no, esto está exagerado, no puede ser. Mejor vámonos a la teoría. Allí me dicen que vengo del chango y vienen así, ¿verdad? El diagrama con respecto a eso, pero ¿cuál? Pues no es así. La Biblia solamente dice que tomó, ¿verdad?, del polvo de la tierra, hizo lodo y armó un hombre y le dio soplo de vida y se levantó y empezó a caminar. Gloria a Dios, es lo que la Biblia narra y es lo que nosotros tenemos que creer que así fue. Amén. Pero para el hombre, para el hombre sabio de este mundo, para él eso no es así. Es algo muy loco, muy fuera de orden. Gloria a Dios. Entonces vemos que el Señor sí creó todas las cosas. Este mismo Jesús que está hablando aquí creó todas las cosas. Bendito sea el poderoso. Ahora, ahora ya apóstoles, en el libro de los Hechos, que las citas que se tomaron la semana pasada, capítulo 4, gloria a Dios, vemos que aquí comienza, ¿verdad?, la palabra de Dios a trabajar a través de aquellos discípulos. Claro, ellos ya habían tenido sus logros. Y dice entonces,
vemos aquí versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. ¿Qué dice Juan? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, en ningún otro nombre, no vamos a bautizarnos en el nombre de Jehová de los ejércitos. No, vamos a bautizarnos en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? En el nombre de Jesucristo, porque es en el único que hay que salvación. ¿Está claro, hermanos? Está claro, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Ahora, vemos aquí un Pedro en el versículo 8. Un Pedro lleno, ¿qué? Del Espíritu Santo. Pero cuando niega al Señor, ¿cómo estaba Pedro, hermanos? Estaba muy bajo en esa presencia, ¿verdad? Vemos una diferencia muy grande de un discípulo a ahora un apóstol. Se va al Señor, váyanse, júntense y allí voy a estar hasta que yo los llene del Espíritu Santo, hasta que sean ustedes ya bien cargaditos de ese poder. Entonces, pero mientras, ustedes solamente han sido mis seguidores y les he dado la clase para que aprendan. Pero Pedro niega al Señor. ¿Por qué esa razón lo niega? Porque en ese momento el Señor se había retirado de él, hablando físicamente. El Señor no estaba con él, ni Pedro con el Señor. Entonces, ¿qué pierde Pedro? Ese valor, esa presencia, ¿verdad? Pero claro, cuando después el Señor va y es glorificado, manda el Consolador Espíritu Santo, y entonces ya lo llena de su presencia. Entonces ahora sí Pedro enfrenta las huestes del enemigo con aquella valentía. ¿Pero cuándo? Con el poder del Espíritu Santo. Amén. Esa es la función del Espíritu Santo. Gloria a Dios. La función que el mismo Señor promete, que a un poquito y me veréis y a un poquito y no me veréis. Esa función del Espíritu Santo que llegaría y nos llenaría de ese poder divino para poder tener el valor de confrontar las cosas. Amén. ¿Cómo se vencen, hermanos, las tentaciones y las cosas que nos vienen a la vida? ¿Se vencen porque somos capaces o porque hay un poder que nos ayuda a vencer aquello? Hay un poder, ¿verdad?, que nos ayuda a vencer aquello. Una tentación, ¿cómo la vences? Porque viene el temor de Dios a tu mente, a tu corazón, y el Espíritu Santo te ayuda para que hagas esa emoción y detengas tus miembros de no hacer aquello. ¿Cómo puede vencer al drogadicto, hermano, de hoy en día? Cuando viene el Señor Jesucristo. Si no tiene el Señor Jesucristo, no puede vencer esas tentaciones, porque va a volver a ellas, porque es esclavo de ellas, en su carne. Pero si permite que el Espíritu Santo haga la función en él, entonces se retira de aquello y el Espíritu Santo le ayuda a desligarse, a deslindarse de tales adicciones. Es la única forma que hay victoria en ese precioso nombre, en el nombre de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿En qué se recibe el Espíritu Santo? En el nombre de Jesucristo. ¿En qué se recibe la salvación, hermanos? En el nombre de Jesucristo. Todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo ¿en qué? En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, en ese nombre hay poder, pero hay que entender ese nombre y conocerlo, porque ese nombre tiene autoridad, pero tiene que tener una autoridad, hermano, donde tú la estás viviendo, para que tenga la autoridad a través cuando tú lo invoques, porque cuando tú lo invocas tiene que haber fe, tiene que haber valor y decisión, que venga lo que venga, tú tienes que estar listo para confrontar cualquier situación. Amén. Alabamos a Cristo, hermanos. Entonces el nombre es importantísimo, no solamente para el bautismo, es para todo, hermano, para todo lo que emprendamos en esta vida. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es indispensable conocer ese nombre y traerlo siempre con nosotros, el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Cuán grande es el poderoso, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Bendito Dios. Y bueno, este es uno de los versículos. En ningún otro nombre hay salvación. Hechos 17, leímos un poquito, brincamos allá al 17, 18, 19, dice: todavía porque no se divulgue más que el pueblo, amenazámosles que no hablen de aquí adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Por qué había miedo y temor que se hablase en ese nombre? Porque los que andaban hablando en ese nombre, claro, ya eran los apóstoles y había autoridad, había potestad.
temblaba la gente, temblaban los demonios. Y llamándolos, los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Fíjate, luego el Señor les pone en la mente: mira, digan esto, que juzguen a ver qué es lo que se tiene que hacer. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces los despacharon, amenazándolos, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que habían sido hecho. Porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad era de más de 40 años. Y sueltos vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos los habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: porque han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas. Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y sigue hablando, hermano, gloria a Dios, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, el cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel. Y empieza, ¿verdad?, a narrar lo que es el nombre de Jesús y todo lo que acontece cuando el nombre del Señor es invocado. Gloria a Dios. Pero ese precioso nombre, hermanos, aleluya, tiene mucho que comerle, que hacer, hermano, de veras. Aleluya. Entonces, ¿cuántos, verdad, entendemos así, verdad? Yo creo que sí entendemos esta palabra, esta Biblia que nos habla con respecto al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y que es importante, por ejemplo, compartirlo, hermano, con aquellos que no lo conocen, a este Jesús de Nazaret, a este Jesús, aleluya, que nos da vida. Gloria a Dios. Vemos en la palabra del Señor, hermanos, que ahora que Él venga, el apóstol Pablo habla a los hebreos en el capítulo 9. Si vas conmigo allá a ese versículo. Aleluya. Y vemos que cuando Él se ofrece el sacrificio santo, y vamos a ver desde el versículo 22, dice que y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En las palabras, no hay perdón. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas con estas cosas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra en el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después del juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. Y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Amén. ¿A quién esperamos nosotros, hermanos, aleluya, que venga en esta segunda venida? No esperamos a un Jehová y un Jesucristo, ¿verdad que no? Como lo narran por allí algunas doctrinas, que el Señor no va a destruir esta tierra, que aquí va a estar Jesucristo y que en el cielo va a estar Jehová. O sea, no sé dónde sacan esa teoría, porque es lo que es, solamente es una teoría. Pero la Biblia nos está enseñando, dice aquí, y la segunda vez sin pecado será visto. ¿Por qué dice que sin pecado? Porque no vendrá como vino en esta primera vez, en un cuerpo a través de María. Va a venir como Él es, tal y como Él es.
Cuando habla de sin pecado, está hablando del cuerpo que nosotros traemos, que es el cuerpo del pecado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? A lo que hemos leído. Este cuerpo es del pecado. Aleluya. Por eso el cuerpo de nuestra carne siempre busca lo terrenal. Mas lo que traemos dentro de nosotros en conocimiento y palabra de Dios, tratamos de buscar lo espiritual, o sea, lo de arriba. Aunque la carne a veces no se quiere sujetar, y sabemos claramente que la Biblia dice que la carne no se quiere sujetar al espíritu, ni tampoco puede. Pero tratamos de enfocarnos en lo que es en el espíritu para entender la voluntad de Dios y tratar de ser la voluntad de Dios. Porque cuántos no batallamos a duras penas a veces poder venir a la casa del Señor o hacer la voluntad de Dios en ocasiones cuando a veces nos pone muy difícil. Yo creo que la mayoría, o por no decirlo todos, batallamos para hacer la voluntad de Cristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero el conocimiento que tenemos de Cristo nos ayuda a entender a Dios para hacer la voluntad de Dios. Porque sabemos que si lo hacemos, agarramos a Cristo. Y entonces en esa segunda venida vamos a ser levantados por Él, para irnos con Él. Porque el Señor viene a presentarse ahora sin pecado, ¿no? Sin este cuerpo, como vino la primera vez, ahora viene a presentarse tal y como Él es. Con esos ojos radiantes y con ese rostro tremendo y con ese poder maravilloso que nadie lo puede resistir. Por eso cuando la Biblia narra con respecto, cuando va llegando el Señor aquí a la atmósfera donde estamos nosotros, los cielos empiezan a encenderse, porque el poder de Dios viene fuerte, bien fuerte, tal y como Él es. No viene reducido como vino la primera vez, vuelvo a repetir, viene tal y como Él es. Por eso dice que los que los traspasaron, los que colaboraron en esa idea, les va a pesar demasiado, porque dicen ese gran día ha llegado. Alabamos a Dios, hermanos. Entonces es algo, ¿verdad?, tan importante, ¿verdad? Yo creo cuando vemos al Dios y reconocemos que es un solo Dios y que vienen las nubes con millares y millones de ángeles, porque son los que forman las nubes, donde viene el Señor y viene las trompetas sonando y todo eso que el Señor habla en la palabra en Apocalipsis. Entonces es algo, hermanos, tan tremendo, tan sobrenatural, tan poderoso, que realmente si nuestro conocimiento se imagina, no alcanzamos a entender realmente cómo va a ser ese día, pero sí tenemos una idea. Gloria sea al Señor. Alabamos a Cristo, hermanos. Bendito Dios. Ahora, Apocalipsis, hermano, habla de este mismo Dios. Aleluya. Apocalipsis 1, versículo 7, de lo que le estaba mencionando. Y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, o sea, en esta segunda vez que está hablando aquí el apóstol Pablo en los Hebreos, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea, amén. Amén. Ahora, toma nota de esto. Y aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que les traspasaron. Ahora, si nos vamos a terminologías de este mundo, ¿a Jehová lo traspasaron? ¿Verdad que no? Está hablando de un Jesucristo. Digo, porque a lo mejor aquí va a decir, no, pues a lo mejor no es, está hablando de Jehová. Fíjate, una vez más. Y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, ¿qué dice? Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de ser y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿De quién está hablando? De Jesús. Amén. No está hablando de Jehová, está hablando de Jesús. Jesús en Jehová y Jehová en Jesús. Amén. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Pasmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, vamos a poner allí, en el día del sábado, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vemos, ¿verdad?, que está hablando de un Jesucristo, aleluya, que le habla a Juan. Gloria a Dios. Y vemos, ¿verdad?, que está dando mandatos todavía el Señor a Juan, aunque ya el Señor ya estaba en el cielo, ya no estaba aquí, y ya estaba dando la profecía de Apocalipsis a Juan. Gloria a Dios.
Pero digo, creo que entendemos que es claro que ese Jesucristo, ¿verdad? Está hablando que Él es el alfa, el omega, no está hablando como que dice, la A y la Z. Yo soy el principio, yo soy el fin. Gloria a Dios. Por eso volvemos a repetir, gloria a Dios, que Él sigue siendo el mismo. Pero te fijas que en el versículo 11, vuelve otra vez a salir lo que le dijo a Moisés. ¿Sí lo notaste? En el versículo 11, que decía, ¿qué dice? Yo soy. O sea, lo mismo que le dijo a Moisés, Señor, ¿y qué le dirá al pueblo? ¿Quién eres? Yo soy. Amén. Lo vuelve a sacar en Apocalipsis, fíjate, en el último libro de la Biblia. Gloria a Dios. Ahora, fíjate en el 22 de Apocalipsis, capítulo 22. Amén, hermanos. Vamos a leer el versículo 8. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que sea sucio ensuciese todavía, y el que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. He aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Y vuelve otra vez, hermanos, versículo 13. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas con la frente en alto, por decirlo de esa manera, a la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los indisolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Está hablando, no dice yo soy Jehová, dice yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida de balde. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará la parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sea así. Ven, Señor, ¿qué dice? Jesús. Amén. Vemos, ¿verdad?, que finaliza la palabra del Señor hablando de un Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él dio a conocer su nombre, y ahora pues termina el apóstol Juan en su visión, dándole Dios mismo, termina enfatizando a un Jesucristo, a un Jesús. Ven pronto. El que está hablando, el apóstol Pablo, que va a venir esta segunda vez, ¿verdad? No en cuerpo de pecado, ahora viene tal y como Él es. Este Alfa y Omega, la estrella resplandeciente de la tribu de Judá. En fin, empieza a enfatizar quién realmente es este Jesucristo. Aleluya. Genealógicamente, claro, viene de la tribu de Judá. Pero si hablamos ya en términos ya celestiales, pues es Dios Todopoderoso. Amén. Aleluya. Nosotros, pues, como habíamos dicho, nosotros genealógicamente venimos, ¿qué? De los aztecas, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero este Jesucristo viene de la tribu de Judá. Por eso, si hablamos de aquí, viene de la realeza del Señor, o nace de la realeza. Gloria a Dios. Pero si lo hablamos ya lo que es Jesucristo, el sobrenatural, el que sin contar humanos, es el Señor de señores. Es el Alfa, es el Omega. Ya en términos celestiales, es el Señor de señores. Y en términos humanos, de la tribu de Judá, del linaje de David. Amén. Alabamos a Cristo, no sé si entienda todo eso, espero que sí. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que lo pueda compartir, aleluya, con los demás, con la gente que no entiende y que no alcanza a comprender. Gloria a Dios.
porque hay tantas doctrinas de hoy en día, hermanos, que están fuera completamente de la orden de la palabra de Dios. Y yo creo que estamos en el tiempo que tenemos nosotros que ayudar a aquellos que están errados, hermano, en la palabra, no para creernos más, simplemente para ser misericordiosos con los tales y decirles, mira, ¿sabes qué? Realmente Cristo te ama y necesitas conocer ese nombre en el cual hay salvación y perdón de pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que es grande el Señor de señores, hermano, y poderoso, grande en las batallas y no pierde ninguna, hermano. Lo bendito sea el poderoso. Aleluya. Solo que Dios nos siga fortaleciendo, hermanos, y nos siga ayudando. Aleluya, para seguir adelante y buscar su rostro cada día y no dejarnos influenciar por el enemigo. Acuérdese que usted es hijo de Jesucristo o somos hijos de Jesucristo. ¿Por qué nos consideramos cristianos nosotros, hermanos? Amén. ¿Cómo nos identificamos? ¿Por qué nos nombramos cristianos? ¿Sí sabe por qué? Porque venimos de Cristo, tomamos la sangre del Cordero para ser salvos y ser limpiados y nos pusimos nos acomodó el nombre de cristianos. De allí viene y no dijo jehovacanos, nada de eso, dijo que cristianos. Amén. Aleluya. O sea, hay términos muy bonitos que a veces los tenemos. ¿Y tú? Yo soy cristiano. Pero yo soy cristiano, pero no creo en el nombre. O sea, entonces, ¿cómo quieres ser cristiano? Gloria a Dios. Alabamos a Cristo. Fíjate que había hacía una ilustración a veces a los muchachos, nos vamos un poquito más bajos en la expresión o en la explicación, porque a veces los consideramos un poquito más cortos en conocimiento con respecto a la palabra de Dios. A lo mejor en teorías y todo eso pues sí nos ganan, pero en palabra pues a veces los consideramos un poquito más bajos. Entonces, les decía yo, mira, ¿cómo le harías tú para reprender un ladrón o un demonio? Mira, si por ejemplo, si lo ponemos en el sentido literal, vamos a decir que tú traes la pistola en la cintura y llega el ladrón y te quiere robar, sacas la pistola, le pones las balas y luego le apuntas. ¿Qué te haría el ladrón? Pues te ganaría, ¿no? La batalla. ¿Por qué? Porque apenas estás sacando la pistola, le pones las balas para tirarle. Pues ya perdiste. Mas sin embargo, si ya la traes cargada con todo y la sacas y le pones y sabe que usted no sabe dar nada y le tiras, tú le vas a ganar. Bueno, en el sentido espiritual cristiano, nosotros cuando viene el demonio y se nos para enfrente, no vamos a decirle en el nombre del Padre, sacamos la pistola, del Hijo, le ponemos las balas, del Espíritu Santo para tirar. Y cuando decimos nosotros en el nombre de Jesucristo, ya lo tumbamos inmediatamente, ¿verdad? Nos es más fácil hacerlo de esa forma y además de esto enfatizamos el mandamiento que Dios nos ha dado, ¿no? Que en su nombre hay reprensión de demonios, en su nombre hay victoria. Amén. En cambio, cuando tú vas a decir, te reprendo demonio en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aparte se te fue el demonio, se te fue encima. Y en el nombre de Jesucristo, cuando tú le enfatizas ese nombre, tiembla el demonio porque le sacas la fusca ya cargada, no la vas a cargar apenas para tirarle. Amén. Una ilustración que les hice yo que vino a mi pensamiento, ¿verdad? Para que entendieran por qué es indispensable conocer el nombre del Señor. Aleluya. Y por qué es importantísimo a seguir las normas o a seguir el mandato de Cristo, ¿verdad? Porque la Biblia sí lo dice. En ningún otro nombre hay salvación más que en el nombre de Jesucristo. En ningún otro nombre se habla los días más que en el nombre de Jesucristo. Amén. Solo que se puede acomodar humanamente y nos es de conveniencia. Y se puede acomodar espiritualmente, aleluya, ¿por qué? Porque la palabra sí nos lo enseña. Amén. Gloria a Dios. Alabamos al Dios Todopoderoso, hermanos. Creo que sí hay una grande diferencia, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y bueno, como le digo, la Biblia está cargada de hartos versículos con respecto a esto. Hay una infinidad. Veía yo libro de los Hechos, libro de Mateo, libro de Marcos, Lucas, las epístolas de los apóstoles. Y bueno, hay bastante de qué hablar con respecto a esto. Pero yo sé que la mayoría de nosotros entendemos esta palabra con respecto al nombre. Bendito sea el Señor Jesucristo. Aleluya, qué grande y qué maravilloso es Jesús. Amén. Había un hombre que se llamaba Nicodemo. Este hombre era fariseo, según la Escritura. Pero estaba preparado en enseñanza, pero como aquellos que se avergüenzan de ser cristianos de hoy en día, pues este era algo así parecido.
Y dice que este hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos, vino a Jesús de noche y díjole, o sea, no vino ni de día siquiera a consultarlo, vino de noche. Y te preguntas, ¿por qué vendría Nicodemo de noche? Pues queda allí la pregunta. Pues para comenzar, él era fariseo. ¿Quién no era fariseo? Le acabo de notificar, ¿verdad? Que los fariseos, ellos se creían los mejores y los superiores a todos los creyentes de aquel entonces. Ellos se creían que le podían, y sí sabían, sí conocían, pero lo que no podían entender era lo sobrenatural de Cristo. Pero ellos se hacían entre la gente aparecer como si de veras fueran los verdaderos cristianos y los únicos cristianos mejores de ese entonces. Y vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios, por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuera Dios con él. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Ves que Nicodemo tenía teoría, no tenía el conocimiento de Dios. Amén. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Le pregunta, fíjate, está hablando el maestro de Israel, está hablando un hombre en conocimiento. Por eso cuando no mal juzgamos a nuestros jóvenes ni para nada, lo que tratamos de que el joven vea, que siempre tenga primeramente la ciencia de Cristo o la prioridad al Señor Jesucristo antes que lo demás. Claro que hay tareas que hay que cumplir conforme a los exámenes que les hacen, claro que sí, pero siempre enfocándose y poniendo a Dios primero en todo el movimiento. ¿Por qué? Porque Dios es verdadero y la teoría es teoría, es ficción, no es realidad. Aleluya. Y vemos que Nicodemo, pues él decía, pues como me dice que tengo que nacer de nuevo. Fíjate, una pregunta que posiblemente, si se la preguntamos a un joven de nuestro tiempo, oye, ¿qué es nacer de nuevo? Digo, uno que está enfocado en la palabra, pues entrégate al Señor, vas a contestar así. Pero fíjate, un maestro de Israel está diciendo, pero ¿cómo me puedo yo meter en el vientre de mi madre? Imagínate qué contestación tan pobre, ¿verdad? En conocimiento con respecto al Señor. Era muy pobre esa contestación. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Óyeme, no, pues estás medio loco, como me imagino que pensó Nicodemo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole, ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Algo tremendo, ¿verdad? El viento donde quiere sopla y lleva su sonido. Pero ¿qué es lo que tenemos que poner en nosotros, en este caso, por ejemplo, a la palabra de Dios? Dice el apóstol que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que el que crea que hay Jesús, crea que Él es galardonador, aleluya, de los que le buscan. Nosotros tenemos que tener fe en la palabra de Cristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Hay cosas que nosotros no las alcanzamos todavía a describir tal y como son. Digo, las cosas que son sobrenaturales. Pero una cosa es sabemos que Dios es un Dios poderoso y que Él formó todas las cosas que vemos y que tiene muchas cosas que no alcanzamos a ver con nuestros ojos carnales, pero que a través de la fe las creemos que sí están. ¿Cuántos creen que hay un cielo nuevo? Lo creemos porque la Biblia lo dice. ¿Cuántos creemos que Dios tiene una tierra nueva o que va a ser una tierra nueva? La creemos porque Cristo lo dice. Pero a veces nos es difícil, bueno, ¿cómo va a ser esa tierra nueva? Bueno, la Biblia la describe. Pero para creerlo hay que meternos ¿en qué? En la fe. Amén. En la fe para poder creer esa promesa que Dios hace. Y es lo que el mundo de hoy en día no alcanza a entender o no alcanza a percibir. ¿Cómo puede ser que Dios va a destruir esta tierra tan bonita que está? No, nomás le va a dar una buena barbechada y una buena limpiada y la vuelve a dejar igual. La Biblia dice que la va a fundir, la va a quemar, la va a deshacer y la va a volver a formar. ¿Tendrá el poder de Dios para hacerlo? Claro que sí lo tiene, pero nos está prometiendo una tierra nueva. Amén. Gloria a Dios. Y eso hay que creerlo. Amén. Y es lo que Nicodemo no alcanzaba a entender porque no lo creía de esa manera. Y no te confíes de que porque te digo,
puedes otra vez nacer de nuevo y ser como quien dice salvo. No, tienes que creer. Amén. Si nos vamos a la otra escritura que dice que Simón el mago se bautizó, ¿para qué? Para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Y qué le dijeron los apóstoles? ¿Tú crees que el don de Dios se compra de esa manera? Estás bien equivocado, no es de la manera. Tienes que creer y meterte en esta palabra para que eso empiece a funcionar en ti, para que Dios sea contigo. De otra manera Dios no es contigo, así te bautices unas 20 o más veces, no va a funcionar. Gloria a Dios. Tienes que creer, o tenemos que creer y meternos en la palabra, aleluya, a lo que Dios dice, dejar nuestras teorías y ponernos a la palabra de Cristo. Amén. Alabamos a Dios, hermanos. ¿Qué nos decían a nosotros en el tiempo los que venimos, aleluya, de la iglesia popular? ¿Cómo voy a dejar mi fe de bautismo y mi confirmación si son papeles que son válidos hasta el tiempo de hoy en lo civil? Pero al fin, ¿qué nos servían? Gloria a Dios. ¿Sí sabes tú que un papel de esos tiene mucha autoridad aquí hablando humanamente o civilmente? Aleluya. Pero ante la presencia de Dios no tiene ningún valor. Entonces tenemos que renunciar a aquello para meternos en la verdadera palabra, aunque seamos juzgados como seamos juzgados. Alabamos a Cristo. Entonces, en ese nombre, hermanos, hay salvación, hay perdón de pecados, podemos recibir credibilidad, podemos recibir gozo, podemos recibir paz, podemos, aleluya, hacer lo imposible que nosotros no alcanzamos a hacer, creyendo en ese precioso nombre y metiéndose en oración en ese precioso nombre. Cuando tú te vas a un ayuno, ¿en qué nombre te vas, hermano? En el nombre de Jesús. Cuando tú te vas en una oración, ¿en qué nombre te vas? En el nombre de Jesús. Cuando tú te vas al trabajo, ¿te vas en qué nombre? Pues a lo mejor no sé si lo invocas, pero creo que es necesario hacerlo, o si no lo estás haciendo, hacerlo. Cuando te vas a hacer una oración para que sus alimentos sean santificados, ¿en qué nombre clamas esa oración? En el nombre de Jesús. Amén. Si vas a tener un viaje a un lugar o ¿qué dices? Señor, me voy en tu nombre, yo quiero que seas conmigo, pero vas en el nombre de Jesús. Si vas a visitar a tus familiares, ¿en qué nombre te vas? En el nombre de Jesús. ¿No es así o no es así, hermanos? Todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hecho, hacelo en el nombre de Jesús, según el apóstol Pablo a los Colosenses. Amén. Solo que grande es Dios, y hay que hacerle caso al Señor y hay que obedecerlo, porque esa es la voluntad de Cristo, que hagamos su voluntad en el nombre del Señor. Amén. Solo que espero que haya ayudado un poquito, hermanos, este recordatorio, y los que no lo habían oído, pues que bueno que hayan tomado nota y que podamos ser más útiles y serviciales a la gente que no alcanza a entender esta palabra. Pero como digo, es algo simple para nosotros, pero a la vez un misterio para muchos. Y qué bueno que podamos platicar de esto hoy en este día, en el nombre del Señor. Amén. Le damos gracias al poderoso, hermanos, en esta mañana. Y qué bueno es Dios. Vamos a continuar, aleluya, adelante, en el nombre de Jesús, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes por haber puesto la atención a un servidor. Póngase de pie en esta mañana y vamos a darle gracias al poderoso. Aleluya. Si alguna pregunta surge, hermanos, con confianza, le podemos ayudar o le podemos hacer un poquito más amplio en la expresión, en la explicación, para que nos entienda mejor. Aleluya. Gloria a Dios. Padre maravilloso, te doy gracias en esta mañana por habernos dado la oportunidad de estar en tu presencia. Tratando este punto, bendito Dios, que yo sé que mis hermanos entienden, conocen, algunos a lo mejor que otros, pero igual entendemos que hay un solo nombre, que hay un solo Dios, que es la entrada a la vida eterna. Tú eres la puerta, tú eres la luz, tú eres el que perdona los pecados, eres el sumo pontífice, eres el que está sentado, aleluya, en el trono y el que vas a venir en aquel día. Esperamos ese Dios todopoderoso, aleluya, en nuestro corazón, confiando y creyendo que eres tú el único, que bendito Dios vas a dar la transformación a tu iglesia en aquel día. Muchas gracias en esta mañana por darnos, oh Dios, la oportunidad de repasar esta palabra y poder, aleluya, a poner a nuestra memoria tu palabra, los textos que hemos leído. Que mis hermanos se ocupen también, ¿por qué no?, a repasar en sus hogares, en el nombre de Jesús, a compartir con sus hijos, porque es indispensable que nuestros hijos entiendan, conozcan esta palabra, que este nombre tan precioso, tan maravilloso, que es sobre todo nombre, aleluya, el nombre tuyo, Señor, el nombre de Jesús. Así, mi Dios, aleluya, que nos guardes y que en esta tarde vengamos con un espíritu noble, sencillo, simple, a buscar tu presencia, a gozarnos en la misma y a estar contentos aquí todos juntos, unánimes, en el nombre de Jesús. Solo que la paz gobierne en cada corazón, en el nombre de Jesucristo, y así, bendito Dios, aleluya, salir un poco, aleluya, en estas horas de intermedio,
para relajarnos un poco y venir nuevamente a bendecir y a glorificar tu nombre en el nombre de Jesucristo. Sí, mi Señor, y la paz gobierna en cada corazón. Amén. Gloria a Dios. El pueblo del poderoso dice, aleluya. Amén. Así nos pedimos en el amor de Jesús. Aleluya. Gloria sea al Señor.